¿Vale la pena vivir a cualquier costo? Albert Camus decía que solo hay un problema filosófico realmente importante, el suicidio. Y a veces, al final del día, lo más grande que un hombre puede hacer es tomar la decisión de no quitarse la vida. Pero ¿qué pasa cuando la decisión de suicidio comienza a ser más una realidad que una opción? Hace unos meses el caso de Noelia ha conmovido a miles de personas, porque el día de ayer ha decidido quitarse la vida con tan solo 25 años. Tras años de sufrimiento y un proceso judicial largo, decidió algo que incomoda a muchos, morir. No por impulso, no por desesperación momentánea, sino como una decisión consciente que llevaba batallando por más de 2 años después de una vida de sufrimiento. Pero justo cuando estaba todo aprobado, llegó el padre a darle batalla. Y es que acá nace una de las preguntas más incómodas. ¿De quién es la vida? ¿De ti, quien la vives? ¿O de que no quieren perderte? Porque hablar de eutanasia no es solo hablar de muerte, es hablar de dolor, de decisiones, del poder, y también es hablar de algo mucho más profundo, de dignidad. Bienvenido, bienvenida. Yo soy Sergio Carlos y esto es Cultura Patria. En esta ocasión vamos a tocar un tema mucho más delicado que de costumbre, pero sé que a todos nos va a interesar porque es un tema que nos compete como seres humanos. Porque venimos a hablar de la elección de vivir, de la muerte y de lo que significa vivir una buena vida. Capítulo 1. El miedo a la muerte. Hay algo curioso que compartimos todos como especie, que todos tenemos una fecha de caducidad. No sabemos cuándo, no sabemos cómo, pero sabemos que está ahí y en algún momento nos tocará. El filósofo Martin Heidegger decía que somos un ser para la muerte. Es decir, que el sentido de nuestra vida está definida por ese final inevitable. Pero en el día a día evitamos todo lo posible para pensar en eso. Tratamos de ocupar nuestros días con cosas que nos cargan, con el trabajo, con la universidad, con los hijos, con cualquier cuestión para ocupar el tiempo en no pensar en ese final inevitable. Porque a veces, más que tener miedo a la muerte, le tenemos miedo a pensarla. Cuando, por ejemplo, hace tiempo estoicos como Séneca y Marco Aurelio decían algo muy bonito, Memento Mori, que seguramente lo habrán visto por ahí, pero básicamente hace alusión a recordar en todo momento que vamos a morir algún día y que nuestro tiempo acá es finito y que por ello mismo deberíamos aprovecharlo al máximo posible. Supongo que hace mucho juego con esta otra frase, también famosa, que dice Carpe diem, vivir el día al máximo y vivir cada momento como si fuera el último. Ahora, sin embargo, en pleno siglo XXI, parece que hemos olvidado eso, ya que la medicina moderna ha logrado algo impresionante: alargar la vida. Día a día avanzan los estudios con respecto a la inteligencia artificial y la cura para enfermedades que hace unos años nos hubieran aniquilado al instante. Pero eso solo abre una nueva pregunta. Vivir más siempre significa vivir mejor. Porque hoy no solamente podemos evitar morir, sino también prolongar nuestro sufrimiento. Vivir conectados a una máquina 24/7, vivir a base de pastillas, dolores y dependencia por toda tu vida. Y es justamente ahí donde entra la decisión de la eutanasia. Capítulo 2. La eutanasia entre la dignidad y el conflicto. La palabra eutanasia viene del griego eu, bueno, y thanos, muerte, lo que básicamente se traduciría en una buena muerte. Simple, ¿verdad? Pero en la práctica, como en la vida misma, nada es simple, ya que no solo se trata de morir, sino de entender cuándo hacerlo. El filósofo Peter Singer plantea que evitar el sufrimiento innecesario puede ser moralmente justificable y mucho más racional que vivir una vida sin realmente ser vivida. Mientras que por otro lado, otros autores con una posición de valor más absoluto y quizás religioso argumentan que la vida es el bien máximo que tenemos y que nadie debería elegir cuándo quitárnosla, incluso ni nosotros. Solamente Dios es el ser supremo para elegir nuestra muerte. Y ahí aparece el conflicto que justamente Noelia refleja tan perfectamente, ya que no es una discusión sobre la muerte, es una discusión sobre el derecho a decidir, un sistema médico que aprueba, una comisión que valida y una familia que no puede aceptar completamente su decisión, porque la eutanasia no solo impacta a quien muere, sino que también impacta a las personas que te rodean. Y es que es justamente ahí donde todo se vuelve más humano, y en este caso, para ejemplificar el caso de Noelia, vamos a ir a uno completamente distinto, pero que siento que va a ayudar mucho a entender esta situación. Hay una película que puso sobre la mesa conversar de la eutanasia, Yo antes de ti. Seguramente la han visto y si no, véanlo, es un peliculón. La historia sigue a Will Traynor, un joven que después de un accidente queda cuadripléjico. Y también sigue a Louise Clark, quien entra en su vida para devolverle esas ganas de vivir. Y por momentos parece que todo funciona. Ríen, viajan, conectan. La vida vuelve a sentirse viva. Pero hay algo que no cambia. El dolor, la dependencia, la pérdida total de control sobre su propio cuerpo. Y entonces él toma una decisión, no impulsiva, no desesperada, sino una que lleva sosteniendo desde hace meses: la muerte. Y viendo la película, lo más difícil no es entenderlo a él,
ya que vemos cómo ha sido su vida después del accidente, cómo se siente prácticamente muerto en vida por las enfermedades consecutivas que padece, por la falta de movilidad en todo su cuerpo, por el recuerdo de una vida pasada completamente distinta, sino que en este caso lo más difícil es entender a ella y por lo que está pasando, porque Luis la ama y quiere que se quede, que luche, que siga, pero ahí aparece el verdadero conflicto, ya que amar a alguien no siempre significa obligarlo a vivir, sino algo mucho más difícil, respetar su decisión aunque te rompa. Lo mismo sucede con el caso de Noelia Castillo. Su madre intenta comprender su decisión, pero la destroza profundamente porque no quiere perderla. Su abuela la despide entre llantos y busca consolarla, pero también lamenta perder a su nieta y quisiera que no fuera así. Su padre, el más terco y alejado de la familia, se rehúsa a perderla y frena repetidamente su derecho a tener una muerte digna. Sin embargo, Noelia está firme en su decisión, porque para ella su vida ya no es suya. Una infancia bonita, sí, pero una adolescencia destructiva. Vivir bajo tutela institucional, debido a su familia disfuncional y una agresión sexual múltiple que la llevó a un fallido intento de suicidio que al final la dejó parapléjica. En sus últimos años, Noelia no se sentía totalmente ella, sino que se sentía un ser enajenado diferente que ya no podía ver lo bueno de la vida. Y aunque algunos crean de que esta decisión fue repentina, realmente no. Ha sido una decisión que ha llevado postergando y pensándola por varios años, hasta que por fin le dio pie a su idea. Y a pesar de toda la ayuda psicológica y psiquiatra que llegó a recibir, realmente en algunos momentos uno solamente piensa en ponerle fin a ese sufrimiento que tanto tiempo le atormenta. Capítulo 3. El control, el sufrimiento y la libertad. Hay una idea que incomoda mucho, pero es muy real. No todas las vidas se sienten vividas en sí. Y ahí la eutanasia no entra como un impulso, sino como un consuelo inmediato a ese fin del sufrimiento que tanto tiempo te ha congojado. Se sabe que es tomar una decisión irreversible, pero con total conciencia. Y eso es lo que más incomoda, porque rompe una idea muy arraigada, que la vida siempre debe continuar. Muchas veces es como el teatro, ¿no? La función debe continuar. A pesar de todo, a pesar del sufrimiento, a pesar de tristeza, siempre debes continuar. Pero ¿qué pasa cuando vivir significa sufrir constantemente? Dolor físico, pérdida de autonomía, dependencia total. Ahí para muchas personas la pregunta deja de ser quiero vivir y pasa a ser ¿cómo quiero vivir lo que me queda? Y es que acá quiero que entiendan algo importante y es la razón por la cual nace todo este video. El caso de Noelia no es algo legal púricamente, sino que hablamos de un espejo y de una forma de ver de qué manera estamos viviendo hoy. Porque no solamente nos obliga a pensar en ella, sino que nos obliga a pensar en algo que evitamos, nuestro propio final. Estoy seguro que muchos de los que están viendo este video han pasado por una pérdida imborrable en sus memorias, ya sea un familiar importante, una pareja o alguien que ha calado profundamente en ustedes. Y es difícil, yo lo sé, pero a veces las personas pasan a estar junto a ti, a formar parte de ti y transformar quién eres. Y sé que puede parecer fácil decir esto, pero no lo es. Todos los que hemos perdido a alguien sabemos que es muy difícil sobrellevarlo. Pero en estos momentos donde la vida y el mundo están azaroso, ¿qué nos queda más que seguir? ¿Y qué nos queda más que esperar que estas personas puedan estar bien en el lugar donde estén? Hay decisiones que a veces no puedes entender del todo, pero sí puedes intentar comprender. No se trata solo de seguir viviendo, sino de preguntarte a ti si realmente estás viviendo o simplemente sobreviviendo. Y a ver, la intención de este video no es incentivar para nada. De hecho es todo lo contrario. Busca algo mucho más profundo, que es básicamente que podamos comprender un poco más de qué modo estamos viviendo, si estamos haciendo lo correcto para realmente decir que esta es la vida que queremos vivir siempre. Si cada día nos levantamos con un propósito que nos mueva a hacer las cosas que queremos. Y también se trata de comprender el dolor ajeno y entender que hay vidas que parecen insoportables de vivir. Aunque eso no quita, ojo, que yo personalmente, Sergio, piense que quitarse la vida debe ser lo último que rodea nuestras mentes. No por nada, sino por esa vieja frase que decía el maestro Owai: el hoy es un presente, o sea, es un regalo, y deberíamos aprovecharlo al máximo. Además, pienso que es un poco aventurado encaminarse al camino de la muerte, ya que ¿realmente qué es? No sabemos qué es la muerte, si puede ser el mayor de los bienes, el peor de los males, si es el infierno, el paraíso, si es la reencarnación, si es la nada misma, si todo se apaga simplemente, o si no. Realmente para mí es entregarse a un azar que no controlas para nada. Y lo único que sí tienes certeza de lo que significa es esta vida. Tú sabes que hay acá. A veces puede ser muy mala, pero sabes que hay. No sabes que hay en la muerte. Yo personalmente por eso nunca tomaría la decisión de quitarme la vida, pero entiendo, como dije antes, de que hay otras personas que eso ya pasa a segundo plano, porque uno solamente quiere ponerle fin a ese sufrimiento que tanto la congoja. Y yo sé que hay personas que están pasando por vidas
mucho peores que las nuestras y que la mía, claramente. Porque hay vidas que realmente ya parecen que se vive más como espectador que como protagonista en sí, ¿entienden? Y por eso pienso que hay que ser empáticos con el dolor ajeno. No sabemos qué está pasando en el otro, no sabemos por qué toma decisiones que toma, y por eso también deberíamos ser las mejores personas posibles con todos, porque no sabemos qué sucede en la cabeza del otro que está en el bus, de esa persona que está caminando por la calle. También acá es para comprender lo afortunados que somos a veces, y entender que hay personas que están pasando por situaciones completamente distintas y difíciles a la nuestra, y creo que es muy humano ver al otro y ver al costado. Reflexiones finales. Acá no hay una respuesta fácil, ni correcta, ni universal, porque la eutanasia no es un debate solamente médico, sino que es algo mucho más profundo que nos compete a todos como especie. Así que la pregunta quizás ya no es si está bien o mal, sino que la pregunta es, ¿qué significa vivir de verdad? Y cuándo dejar de hacerlo se vuelve una opción. Tal vez el problema es que siempre pensamos la vida en cantidad, cuántos años, cuánto tiempo, pero casi nunca en calidad. En qué tipo de vida estamos construyendo, en qué estamos gastando nuestros días, porque haber casos como el de Noelia no solo nos habla de la muerte, nos obliga a preguntarnos qué estamos haciendo con el tiempo que sí tenemos, si estamos viviendo por inercia o realmente eligiendo, si estamos postergando todo, como si el tiempo fuera infinito, porque al final la pregunta no es cuándo termina la vida, sino si estamos viviendo antes de que eso pase. Pero bueno, ahora te toca a ti. ¿Qué opinas de todo ese tema de eutanasia? Déjame en los comentarios. Recuerda siempre que tu opinión es más importante para seguir alimentando esta comunidad. Y regálame un like si te gustó el video, que eso me ayudaría muchísimo a llegar a más personas. Así que nosotros nos vemos en el próximo video.